Retrato de una mujer en llamas es una película francesa dirigida y escrita por Céline Sciamma y protagonizada por Noémie Merlant y Adèle Haenel. Lo más interesante de esta película definitivamente es que se trata de una propuesta enfocada de manera muy potente en la perspectiva, en las miradas. O sea, creo yo, y siempre lo he creído, pero incluso hoy más que nunca, que el cine es una forma de arte muy enfocada en la mirada y en la perspectiva, ¿no? Pues no, o sea, uno siempre está, evidentemente está como que la mirada del espectador hacia la película, el hecho de que no todo el mundo tiene la misma experiencia a la hora de ver una película, pero también está la perspectiva de los personajes, las miradas que ellos intercambian y por supuesto también la perspectiva del director, pues no, de los creadores de una película, cuál es la perspectiva que ellos nos están dando, qué es lo que nos están mostrando y qué es lo que no nos están mostrando y cómo uno lo consume. Y a pesar de que se podría argumentar de que todas las películas como que tienen que lidiar con esto de una manera u otra, Retrato de una mujer en llamas es una cinta que lo hace de manera muy explícita. Es una película que definitivamente convierte al male gaze, es decir, la mirada mayoritariamente masculina, que siempre ha sido prioridad en la mayor parte de la historia del cine, al menos hasta hace poco tiempo, en female gaze, una mirada más femenina, lo cual es muy importante precisamente porque se trata sobre una historia sobre mujeres, sobre un romance entre mujeres, sobre una relación entre mujeres y sobre cuál fue el rol y cuál sigue siendo el rol de la mujer, de cómo fue en el siglo XVIII y cómo sigue siendo hoy en día. Lo cual convierte el Retrato de una mujer en llamas en una película que se siente muy contemporánea, muy moderna, a pesar de que evidentemente se lleva a cabo en el siglo XVIII. El film nos cuenta la historia de Marianne, que es interpretada por Noémie Merlant, que es esta artista que es enviada a la casa de una noble italiana para pintar el retrato de su hija, interpretada por Adèle Haenel. Ahora, la hija, Eloise, no está particularmente emocionada porque la retraten, porque básicamente la razón por la cual tiene que hacer una pintura de ella es porque tiene que mandar esa pintura hacia un noble que vive en Milán para que ella se pueda casar. Y como ella acaba de salir de un convento, ha estado aislada por un montón de tiempo y recién está tratando de procesar la muerte de su hermana, no está particularmente emocionada por casarse por un hombre que ni siquiera ha podido conocer en persona. Entonces lo que Marianne termina haciendo es tratando de como que obtener estas miradas, estos momentitos muy específicos mientras sale de paseo con Eloise, mientras caminan por la playa, mientras caminan por fuera de la casa, para poder tener una imagen de lo que es ella y poder tratarla. Pero es precisamente a través de estos paseos y estas caminatas que se va desarrollando una relación muy íntima entre ellos, a través de estas miradas, a través de todo esto, y que poco a poco se van enamorando la una de la otra. Lo interesante del Retrato de una mujer en llamas es que se nota de que la directora estaba muy interesada en las miradas, en las perspectivas que uno tiene y que los personajes tienen de esta película. O sea, no es una directora particularmente interesada, por ejemplo, en la geografía de sus locaciones. Muchas de las escenas son presentadas a través de planos medios, de primeros planos, siempre enfocadas en el resto de los personajes, lo cual podría terminar por confundir a algunos espectadores, pero creo que es hecho a propósito y es hecho con suficiente elegancia como para que uno se dé cuenta de que ok, acá lo importante son los personajes, son sus reacciones, son las expresiones en sus rostros, son lo que miran, o la manera en que están mirando cosas que están fuera del encuadre. Consideren si no, por ejemplo, una escena de una hoguera en el bosque, en donde básicamente los personajes aparecen en la escena, no sabemos dónde está el bosque, no sabemos cómo llegaron al bosque, no es importante. Ahí lo importante es lo que están haciendo los personajes, es el hecho de que Mariana está viendo a Eloise a través de la hoguera, la está viendo en llamas, está viendo como si es que Eloise quiere salir a la libertad, no va a poder hacerlo sin quemarse. Hay un montón de contenido simbólico realmente hermoso. Entonces, al final del día, a pesar de que se trata de una estética un poquito difícil de repente para que algunos se acostumbren, creo que sí ayuda y contribuye a la historia, contribuye al desarrollo de estos personajes y se siente como algo que debió ser hecho de esta manera precisamente para que la historia funcione. Definitivamente se trata de decisiones poco convencionales, pero que creo que sí tienen un montón de valor, especialmente en esta película. Y hablando un poquito sobre miradas, definitivamente se trata de una película nuevamente hecha a través de la mirada de una directora trabajando con un equipo mayoritariamente femenino, contando una historia sobre mujeres. O sea, comparen esta película, por ejemplo, con algo como La vida de Adele, de la infame de Latif Kechiche, que de repente, en teoría o en papel, podrían sonar como historias muy similares de amores lésbicos, pero la perspectiva no podría ser más distinta, pues no, mientras que La vida de Adele es una película que te presenta como 2 o 3 escenas de sexo increíblemente explícitas, increíblemente gratuitas, rodeadas de escenas verdaderamente bellas, de relaciones humanas básicamente. Acá el foco siempre está en lo humano, siempre está en lo sentimental. Incluso las escenas de sexo
que no llegan a ser ni siquiera escenas de sexo, no son particularmente sexuales, sino más bien sensuales. Aquí lo importante es lo que se dice, lo que se siente antes del sexo, después del sexo, está en las miradas que estos dos personajes se dan, está en las interacciones que ellas tienen y no tanto en el mismo acto de hacer el amor, pues, ¿no? Lo cual me parece que es muy interesante. Incluso hay momentos, por ejemplo, como cuando Eloy se levanta de la cama y sin embargo la cámara se queda en el rostro de Marianne mientras ella la ve. Entonces acá no necesariamente lo importante es lo pasional, sino más bien lo que los personajes están sintiendo. Incluso las escenas de besos, por ejemplo, muchas veces son presentadas en planos muy cerrados, en donde uno realmente puede sentir el amor que hay entre ellos, la intensidad. Y creo que eso también es algo que me gustó mucho de la película, es el hecho de que logra transmitir de manera muy minimalista, con muy poco diálogo, con un montón de lenguaje corporal y lenguaje no verbal, los sentimientos que uno pudiera sentir en una primera relación, pues, ¿no? O en los primeros días de una relación, como que esa felicidad absoluta, esa necesidad de siempre estar con otra persona, de extrañarla, y eventualmente también la tragedia de que esta relación está condenada al fracaso, pues, ¿no? Porque no importa qué tanto se amen estas dos personas, no importa qué tanto quieran permanecer juntas la una con la otra, ambas se van dando cuenta o van recordando poco a poco de que eventualmente tendrán que separarse, de que eventualmente Lois tendrá que irse, tendrá que casarse con un desconocido, con un hombre, y tendrá que tener hijos y tendrá que tener una vida totalmente tradicional, porque es el siglo XVIII. Entonces no es presentado como un melodrama, felizmente, no es nada particularmente cursi ni nada por el estilo, es bastante parco por momentos, pero funciona muy bien y realmente creo que puede llegar a causar una reacción emocional muy fuerte en los espectadores. De hecho, Retrato de una mujer en llamas es interesante, pero incluso a través de la manera en que se ve dirigida, a través de la manera en que las secuencias son divididas en planos muy específicos, como decía, la mayor parte son planos individuales o planos cerrados. Es una película que causa algo de desarrolla algo de distancia entre el espectador y la historia en un principio, pero precisamente mientras los personajes se van haciendo más íntimos y se van conociendo y van desarrollando esta relación amorosa, creo que esa distancia se va haciendo más corta, ¿no? Y como que el espectador se va sintiendo más cercano a los personajes y va desarrollando una empatía más fuerte hacia ellas. Retrato de una mujer en llamas es un excelente drama romántico, es una película presentada y dirigida de manera poco convencional, pero que es precisamente a través de estas decisiones de dirección y de ritmo incluso, porque es una película lenta, que felizmente no se siente lenta, incluso por el hecho de, por ejemplo, de que casi no haya banda sonora, lo cual le da una naturalidad innegable a la cinta. Todo esto contribuye a que la película realmente funcione, que uno empatice con los personajes, que uno entienda de manera perfecta lo que están sintiendo, por lo que están pasando, de que uno también pueda entender de manera muy potente la manera en que retrata, por ejemplo, el rol de la mujer en aquella época, el hecho, por ejemplo, de que Marianne no podía firmar sus cuadros con su nombre, sino con el nombre de su papá porque era una mujer, el hecho de que Eloise es una mujer atrapada y que no puede escapar de su destino porque es una mujer, el hecho de que la sirvienta de Eloise tiene que básicamente hacerse un aborto de manera clandestina, cosa que sigue siendo relevante hoy en día porque no podía hacerlo de manera abierta por obvias razones, tenía que ser ayudada por mujeres a escondidas. Todo esto creo que ayuda a que uno, incluso como hombre, como yo, pueda entender de manera muy emotiva no sé, la situación en la que vivían estas mujeres e incluso la situación que muchas mujeres viven hoy en día. Es una película fascinante, realmente me da pena de que no tenga una fecha confirmada en el Perú, porque es una película que merece tener más atención y que definitivamente merece ser vista en la pantalla grande. Yo, a Retrato de una mujer en llamas, le doy 5 estrellas sobre 5. Muchas gracias por ver este video, como siempre, no dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente.